Bueno, buenas noches con todos los presentes ahí en Trujillo. Mi nombre es Alejandro Cano Valencia y hoy día les voy a presentar la primera parte de la presentación Gestión y Drenaje Pluvial Urbano. Diferencias más que similitudes. Un agradecimiento aquí al grupo DICO. Si no me equivoco, DICO es Grupo de Investigación de Diseño y Construcción de Obras Hidráulicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Ok. ¿Quién soy yo? Rápidamente. Ingeniero civil, formado en la UNI. He realizado mi maestría en técnicas medioambientales aplicadas a la ingeniería civil en la Universidad Laval, Canadá, en el lado francófono. Vengo de terminar la maestría en el fines de 2016. Soy miembro del Colegio de Ingenieros, miembro de la Asociación Internacional del Agua, que es una asociación primo hermano del IHR. Mientras el IHR es el tema netamente hidráulica, el IBAA ve el agua como recurso a nivel de cuenca urbana. Justamente el IHR y el IBAA trabajan de manera conjunta en lo que es drenaje pluvial. Tengo experiencia en el diseño de proyectos relacionados al recurso agua, en la gestión pluvial urbano y rural, y lo que es protección de riberas, conocido en Perú como defensas ribereñas. Me estoy especializando en lo que es la gestión duradera, sostenible del agua. Y también me estoy desempeñando como consultor en soluciones medioambientales aplicados netamente a la ingeniería civil. Finalmente, he fundado una organización que es ACE Ingeniería Urbana, donde busco la promoción de técnicas, investigaciones y popularizar estos conocimientos a nivel urbano. El plan de esta presentación. Primero hablaré un poco de lo que es la evolución, la aparición del drenaje pluvial urbano moderno. Lo llamo moderno porque no tiene más de 300 años y su declive reciente, ¿no? Luego la aparición de lo que es la gestión pluvial urbana. Luego iremos a un contexto más local en el caso peruano. Y aquí terminaría la primera parte. Más o menos es una presentación de 45 minutos. El día de mañana les estaría dando la presentación sobre mi caso de estudio de maestría sobre el drenaje de la urbanización Lara en Arequipa. Después, punto número 3, pasaremos un pequeño test de no más de 10 minutos para ver qué tan bien he presentado el tema y qué tanto han aprendido ustedes a través de la aplicación Kahoot. Y finalmente pasaré a las preguntas del público, si puedo responderlas. Comenzamos primero con este primer video. Lo dejo a ustedes por un minuto. Es un video sobre la lluvia, entre comillas, que fue registrada en la ciudad de Trujillo, en su ciudad. Me avisan cuando termine el video. Ok, perfecto. Bueno, según las noticias locales, o en este caso el comercio y lo que registra Cenami, se habla de una lluvia de 12 milímetros en 5 horas. Y se le titula la más intensa desde el año 98. En lo cual genera este aniego, este emposamiento, y a lo cual la ciudad no tiene respuesta. Pero la pregunta ¿es realmente una lluvia propiamente dicha intensa? ¿O es algo relativo? Realmente cuando llamamos lluvias intensas, el factor local es muy importante. Yo que soy de la ciudad de Lima, cuando garúa se le llama lluvia.
Por ejemplo, ahorita está garuando y no pasarán de 2-3 milímetros que se acumule. Ahora, veremos el segundo caso de un país vecino en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. Lo dejo con el video de 1 minuto y medio. Ok, en ambos casos es inundación pluvial, es decir, inundación a causa de la caída de la precipitación de lluvias. No es desborde del río. Para tener bien claro, en el caso de Colombia, no es desborde del río. La precipitación que cae en Colombia, sobre todo en Barranquilla, siendo una zona tropical, es bien intensa. Estamos hablando entre 90 y 100 milímetros por hora, que da un caudal aproximado por calle de 30 a 60 metros cúbicos por segundo. En otras palabras, en cada calle de Barranquilla o las avenidas principales discurre un río, solamente por precipitación pluvial. Es tanto así la intensidad y la frecuencia de estas lluvias que las calles en Barranquilla se llaman arroyos. Bueno, como se puede ver por las imágenes. La pregunta es, ¿ambas ciudades, Trujillo y Barranquilla, necesitan drenaje pluvial, es decir, conductos subterráneos? Es una alternativa, no se puede descartar, pero no es la única. ¿Ambas necesitan gestión pluvial? Sí. La gestión pluvial abarca o enmarca una serie de alternativas de solución que se adecúan al contexto local. El drenaje subterráneo es netamente la canalización del flujo, nada más. Pero ¿de dónde viene este drenaje pluvial moderno o el drenaje subterráneo o las alcantarillas? A fines del siglo XVIII, fines de 1700, las grandes ciudades todavía estaban amuralladas. Lo que era no existía el drenaje sanitario, las excretas eran botadas a las vías públicas o a algunos canales superficiales, o aparecían profesiones o negocios como los abrómicos, que simplemente eran recolectores como los basureros informales. En ese entonces eran personas que en toneles se llevaban las excretas de las ciudades. Y simplemente tocaban las puertas de la casa pidiendo, señora, ¿tiene caca? Y en función al número de toneles cobraban por el servicio y lo botaban fuera de la ciudad. Ese era todo el servicio. Y si a eso le sumamos el tema de lluvia, comenzaron a aparecer las grandes pestes, como el cólera, la peste bubónica y la viruela. Es ahí donde el sector de salud, los médicos, relacionan falta de higiene con enfermedad. Por tanto, recomiendan que las ciudades evacúen su drenaje, su parte sanitaria a través de grandes cloacas. Y conjuntamente, las lluvias también. Es ahí donde aparecen los drenajes unitarios o únicos subterráneos, las grandes cloacas. Como en el caso de París, en el caso de Londres, que es típico de la gran ciudad de Londres, también escenario de grandes películas y que funcionan hasta el día de hoy. Una de las consecuencias del drenaje subterráneo es que una vez implantado, ya no puedes desligarte de él. Es decir,
una vez que tú construyes un drenaje subterráneo, estás obligado a utilizarlo siempre y sobre todo darle mantenimiento si quieres que funcione. Cuando recién apareció esta nueva moda o estas nuevas técnicas de drenaje sanitario pluvial, los dos en uno solo, fueron lugares hasta turísticos, como se puede ver en la foto, ¿no? Aquí se puede ver un paseo por las cloacas de París. Como digo, eso comenzó a finales de 1700, inicio de 1800. Europa llega a América y queda en Norteamérica. No sé si por suerte o por, no sé, o algún otro factor, el drenaje subterráneo no llega a Latinoamérica, se queda en lo que es Estados Unidos. Esto continúa hasta más o menos 1950, donde las entidades encargadas de salubridad y de lo que es el drenaje sanitario y pluvial comienzan a cuestionar este drenaje. Es así que, por ejemplo, en la ciudad de Vancouver, Canadá, este ejemplo es clásico, comenzaron a notar que a medida que la ciudad iba creciendo y se iba impermeabilizando por el crecimiento urbano y el drenaje y el agua pluvial se colectaba en drenajes subterráneos, comenzaron a aparecer otros efectos que antes no se habían tomado en cuenta. Como por ejemplo, no sé si aquí ven el mouse, en la parte final, ¿llega a ver el mouse, el cursor? Ya. Esta es una zona poco urbanizada que con el tiempo ha seguido urbanizando, es decir, impermeabilizando. Y todo el flujo va a ser concentrado a través del drenaje subterráneo. A medida que se va impermeabilizando, va aumentando el caudal en el punto de salida. En otras palabras, el caudal, que en este caso era de valor 4, debido al drenaje subterráneo y al aumento o al crecimiento de la ciudad, va incrementándose. Y esto es bien simple de explicar. ¿Por qué esto aumenta el caudal? No es gran magia. Simplemente, al existir más superficie impermeable, existe más volumen de agua que discurre. Y al canalizar el agua de esta cuenca urbana a través de los ductos, estamos reduciendo su tiempo de concentración. Es decir, antes la gota tomaba un tiempo, supongamos, de 2 horas para recorrer esta cuenca urbana a través del campo, de las chacras o de la zona urbana, pero ahora el drenaje subterráneo le ha facilitado el camino a esta gota y reduce su tiempo notablemente para ser evacuado. Entonces, si tenemos más volumen de escurrimiento y menos tiempo de flujo, ¿qué tenemos? Más caudal. No es magia, es simple relación. Ahora, ¿qué tanto puede influir el drenaje urbano? Realmente, en el caso de la ciudad de Vancouver, no es netamente la ciudad, sino es una urbanización de Vancouver. El caudal supera más del doble. Antes de ser urbanizado y tener drenaje subterráneo, tenía un valor máximo de 4 unidades. Ahora que está cerca del 70% de zona urbana y con la red de drenaje, estamos hablando de un valor pico de 11. Y no solamente aumentan los picos, sino los caudales, la frecuencia de los caudales máximos comienza a aumentar. Ese es un primer impacto negativo. Pero a medida que hicieron los estudios ¿qué es? Es darse cuenta qué pasa. Comenzaron a darse que más, al haber más caudal, que iba directamente a un curso de agua, un río, generaba un flujo el cual el río no estaba preparado normalmente. ¿Qué comienza a pasar con ello? La erosión de riberas. Antes, esta era la ribera típica del curso de agua al final de la zona de descarga, pero al meterle más caudal, hay más flujo, por lo tanto las velocidades aumentan. ¿Y esto qué genera? Una erosión. ¿Y qué hay que hacer? Ahora, impermeabilizar o ser artificial la ribera, en este caso con enrocado, y aparece otro efecto negativo, la erosión, la pérdida de vegetación y el aumento de temperatura,
Ese es un factor interesante que me llamó la atención, que ahora la temperatura es un parámetro de comparación en los sistemas de drenaje. ¿Pero por qué? Normalmente cuando la ciudad crece, se impermeabiliza, lo hace con concreto y asfalto. ¿Y cuando llueve? En verano. Esa masa de agua caliente va directamente al río y hay una transferencia de calor, que de repente para nosotros los humanos es mínima de 1 grado o medio grado o grado y medio, pero para las especies vegetales y animales es suficiente para acabar algunos o para atraer nuevas especies. Hay una migración y mutación. Otro punto negativo. Antes, al ser una zona permeable la ciudad, había filtración, por tanto había un nivel freático, alto o bajo, pero existía. Una vez que se impermeabiliza y todo el agua es drenada rápidamente hacia un punto fuera de la zona, ya no existe, desaparece esta napa freática. Y seguimos sumando o restando. Entonces, los parámetros a tomar en cuenta en el drenaje, en los impactos del drenaje urbano, son caudal, mayor temperatura. Y como dije, los impactos en lo que es la biota. En lo que es, por ejemplo, si es que hay peces en los ríos u otros animales acuáticos, van a migrar. No solamente por el tema de temperatura, sino si el tema de temperatura, el tema de sombras. Al no haber vegetación, no hay zona de sombras, por lo tanto, no hay zona de reproducción. La temperatura también puede influir en el intercambio de animales acuáticos. Y si vamos a un nivel más pequeño a los microorganismos, podemos hablar hasta enfermedades. Tanto así, estamos hablando de que insectos se van, insectos vienen. Y los insectos que son portadores de enfermedades. Entonces, puede ser que ahora, pregunta, ¿pero por qué aparecen ahora gusanos o caracoles u otros insectos que antes no había? Es por el cambio de la geomorfología. ¿Y por qué ha cambiado? Porque les hemos metido un flujo hiperconcentrado, con diferente temperatura, con una concentración, y no me olvidaba, una concentración de contaminantes. Acuérdese, la gota arrastra todo lo que hay en la superficie. Y si en la superficie hay materiales pesados, lo va a arrastrar y lo va a llevar al caudal, al río. Si hay material fecal, lo va a arrastrar. Si hay, por ejemplo, otros contaminantes, como el caso de los techos, que es bueno, en Perú sí no hay muchos techos metálicos, pero en otro lado sí, es la corrosión, el fierro. Es decir, todo contaminante que hay en la superficie de la zona urbana va a ser arrastrado por el flujo, va a ser concentrado por estos canales subterráneos y entregados directamente a un curso de agua. No es que sea alarmista, pero es el resultado de estudios desde los años 50, 60. Y es así como de repente este drenaje urbano puede estar afectando de manera progresiva a estructuras que están en los ríos. Porque recuerden, están metiendo un caudal que no estaba proyectado, ni por los calculistas, ni por la misma cuenca. Entonces, tener cuidado. A veces, por ejemplo, uno puede diseñar un puente que atraviesa de una ciudad a otra, los famosos pilares, la socavación, pero con una cuenca semiurbana. Pero cuando esta cuenca semiurbana se vuelve netamente urbana y encima le ponen un drenaje subterráneo que concentra el flujo y lo sueltan directamente aguas arriba del puente, están acelerando el proceso de erosión. No es que esté lloviendo más, no es que sea más intenso ni más frecuente, simplemente están concentrando una cantidad de flujo. Ahora, ¿este drenaje subterráneo es una necesidad o es una alternativa de solución? Antiguamente se vio como necesidad. Había que sacar las enfermedades de la ciudad rápidamente. La famosa doctrina higienista, que es captura el agua, condúcela, evacúala lo más lejos y lo más rápido posible. Se llaman las 5 reglas de oro del drenaje urbano, que se basa en la doctrina higienista de los años 1700-1800. Cierto, fue efectivo en su momento. Libró a las ciudades de las pestes. Pero la pregunta, ¿hasta dónde vamos a hacer estructuras para conducir el agua pluvial? Este es el caso, no sé si lo han visto en Japón. Se llama el proyecto G-CAN, G-CAN.
son almacenes subterráneos de capacidad, aquí tengo el dato, un momento, de 200.000 metros cúbicos cada pozo. Son 8 pozos interconectados en la ciudad de Tokio. Es inmenso, es espectacular. Es, entre comillas, una maravilla la ingeniería. ¿Ha funcionado a su capacidad total? No. Entonces la pregunta es, ¿hacemos obras tan grandes para eventos que ocurrirán una vez cada 100 años? ¿Es la única solución? ¿Qué uso se le da a esta estructura? Bueno, los que son fanáticos de las películas se dan cuenta que escenas de esta película, del Juego del Hambre, creo que es la parte final, la parte 2, fueron filmados en esta estructura. O sea, es espectacular. Pero la pregunta es, ¿cumple su función? Ya los japoneses mismos, esta estructura fue hecha en el año 95, 90, no, 92. Los mismos japoneses ya están cuestionando esta estructura, diciendo que gracias o por el cambio climático, de repente esta mega estructura no va a ser capaz de resistir un evento mayor. Y ellos mismos se cuestionan, y no creen que hagan una estructura más grande que esta, ni que repitan esta experiencia. Es así como el drenaje urbano subterráneo comienza a ser cuestionado. Acercándonos un poco más al contexto latinoamericano, en Colombia, en Barranquilla, el caso que le mostré anteriormente, se ha planteado canalizar las calles. Estamos hablando de canales subterráneos de 4 metros de base por más o menos 3 metros de alto. Es impresionante. Son 2 kilómetros que han hecho de este recorrido. Ya se han gastado 250 millones de dólares. Supuestamente toda la red es 20 kilómetros. La pregunta, ¿van a continuar haciendo este drenaje? No, la ciudad ha optado por trabajar la gestión pluvial, la cual describiremos más adelante. Pero ya no continuar con el drenaje subterráneo. Es costoso, tiene impactos negativos, la famosa operación de mantenimiento no se da. Y en el caso del drenaje subterráneo es muy grave. A diferencia del drenaje sanitario, que siempre hay flujo, es decir, día y noche siempre discurre el flujo, más o menos. Por lo tanto, la acumulación de sedimentos no es tanta. Aún así, las tuberías de desagüe se saturan, se sedimentan, colapsan. Imagínense en conductos subterráneos donde se utilizan una vez al año, tal vez. Y el resto del año se va acumulando sedimentos, se acumula, se compacta. Es decir, si en un año había un área, una sección a 100% de capacidad, de repente el año siguiente ya está en 95%. Y en 5 años, si no se hace mantenimiento es meter agua a presión para que el sedimento se vaya. Y aún así hay que meter personal o maquinaria para limpiar. Y eso se tendría que hacer cada año. Por lo general, ni con el agua ni con el desagüe se hace, mucho menos se hace con el drenaje pluvial. Por todo ello se cuestiona, y la tendencia, no mundial, pero la tendencia en los países del norte, entiéndase Canadá, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea, bueno, y la excepción de los países del norte es Australia en el sur, están yendo en contra del drenaje subterráneo. No es que lo deje completamente helado, sino están buscando alternativas a ello porque es un sistema que no ayuda. Otras imágenes aquí de este super canal. Es así que en los años 70, Francia es uno de los primeros que cuestiona ese sistema con la guía técnica de cuencos de retención. Básicamente, los cuencos de retención son grandes pozas que se encuentran al final de una red de drenaje para retener el flujo y laminarlo. Es decir, entran con un caudal 1 y salen con un caudal 2 que es menor a cada uno. Básicamente. 10 años después, Estados Unidos lanza una investigación a nivel nacional con la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, sobre el estudio de la calidad del agua pluvial en todos sus sistemas a nivel nacional. Es interesante que busquen esta información para que se den cuenta que el drenaje pluvial o la gestión pluvial va más allá de solamente un caudal pico. El tema de los contaminantes
puede ser hasta más grave que un drenaje sanitario, que el manejo de excretas. En Canadá, 10 años después, en la provincia de Ontario, y finalmente en Inglaterra con los llamados sistemas de drenaje sostenibles, los SUDS. No sé si habrán escuchado ese término, SUDS, pero es un término que se está trabajando en Latinoamérica. Colombia lo está trabajando mucho. Cuando escuchen ese término es relacionado netamente al contexto inglés. Es así como en los años 70, 80 y 90, el sistema de drenaje pluvial cambia. Primero, ya no se busca un drenaje unitario, es decir, que las excretas y que el agua de lluvia vayan juntas, sino vayan separadas, y que las aguas de lluvia sean tratadas antes de ser evacuadas a un punto o a un curso de agua, tal como lo hace su primo hermano el drenaje sanitario. Actualmente en el Perú no estamos a ese nivel, por lo general no hay un sistema de drenaje subterráneo, y si lo hay, no hay una planta de tratamiento, una poza de retención para disminuir los contaminantes y laminar el flujo. No estamos todavía en estas condiciones. De los años 90 a la actualidad, van a encontrar un sinnúmero de términos. ¿Por qué? La gestión pluvial es un tema relacionado al contexto local. Es decir, lo que funciona en Canadá o en cierta provincia de Canadá o en cierto estado de Estados Unidos no es aplicable totalmente al vecino. Es así donde dejan un poco de lado la normatividad y pasan a las guías de buenas prácticas. Por eso aparecen muchos términos, y en la mayoría de ellos el término drenaje desaparece. Salvo Inglaterra, que mantiene el término drenaje, el resto de países opta por otros nombres, como por ejemplo, bueno, aquí le muestro un gráfico de la variedad de nombres que se trabaja ahora. Si quieren saber, es tanto así que hay un artículo científico sobre la variedad de tipo de gestión pluvial a nivel mundial hasta el año 2014, si no me equivoco, donde lo que más rescato es esto de aquí. Van a encontrar los LID, lo de desarrollo bajo impacto, referido netamente al contexto americano. También las prácticas de gestión óptimas, la BMP igual, bajo contexto americano. Las infraestructuras verdes, ya es un contexto más global. Otro que le llaman el control a la fuente, el SC, que es decir, controlar a la gota de lluvia en donde cae, in situ. No esperar que discurra, no esperar que sea recolectada, sino trabajarla. Si cae en tu casa, tú eres responsable de la gota de lluvia. Si cae en un edificio, si cae en un centro comercial o si cae en un parque, la entidad o el área donde cae es responsable de la lluvia, porque nosotros al urbanizar estamos alterando el ciclo hidrológico y tenemos que asumir las consecuencias de ello. Es igual como pasa, yo siempre hago el paralelo con los desechos. Nosotros, al vivir en una casa o en un lugar, generamos desechos. Muy fácil sería botarlo a la puerta y que alguien se encargue. Por eso nosotros pagamos unos impuestos. Ahora en Europa y Estados Unidos y Canadá se está trabajando eso. Si tú no estás en capacidad de gestionar tu agua de lluvia, tienes que pagar un impuesto a la lluvia, porque tú, al urbanizar, impermeabilizar, estás alterando el ciclo hidrológico. Y eso no es culpa de la ciudad, es culpa o responsabilidad de la persona que urbanizó o de la agencia urbanizadora. Luego tenemos aquí el WSUD, que es un término utilizado en Australia, que es el diseño urbano sensible del agua, que es un concepto más amplio que agrupa el agua potable, el saneamiento y la gestión pluvial. Luego el término SUDS, que es el sistema de drenaje urbano sostenible, que hay dos variantes en Inglaterra, la diferencia son pocas. Y luego un concepto integral, la famosa cuenca urbana, donde se maneja o controla todas las aguas, potable, sanitarias y de lluvia. Todas estas técnicas o nombres podían agruparse en tres grupos: técnicas, conceptos y principios. Técnicas, las mejores prácticas de gestión, BMP.
conceptos, es decir, líneas directrices, controla la fuente, los SUDS de Inglaterra, o las PGO, que es en la provincia de Quebec, Canadá, y principios. Aquí está el tema del LEED, el WSUD manejado en Australia, o el IWS. La gestión pluvial urbana se centra más en lo que son las técnicas aplicadas al control, al manejo del agua de lluvia. La gestión integral del agua, que es agua potable, saneamiento y agua de lluvia, va con el tema de principios. Y el tema de conceptos es un término intermedio. ¿Por qué? Porque la calidad del agua de lluvia influye en la calidad del agua del río, que a la vez tiene que ver con la calidad de agua potable que vamos a obtener. Es toda una cadena. O sea, no se puede trabajar de manera independiente. Sé que en el Perú el tema de agua y desagüe lo ve una entidad prestadora de servicio y el drenaje pluvial lo ve la ciudad. En otras zonas no hay esta partición. Es todo un tema integral. Ahora, ya acercándonos un poco más al tema de gestión pluvial, como les comenté, el drenaje urbano moderno, el alcantarillado, el drenaje subterráneo, se basa en 5 reglas de oro, la doctrina higienista. Recolectar el agua de lluvia, transportarla, evacuarla, lo más rápido y lo más lejos posible. Ahora, ¿qué nos dice la gestión pluvial? ¿Será igual? ¿Similar? ¿Opuesta? Veremos. En la gestión pluvial, las dos recolectan. Comenzamos bien. Pero ellos transportan, almacenan in situ. Si no pueden almacenar permanentemente, lo retienen de manera temporal. Lo más lento y lo más cerca posible. En lo más lento, ¿por qué lo más lento? Para favorecer la infiltración. Y lo más cerca, porque con eso evitamos la construcción de grandes drenes. Es decir, tratar el agua justamente lo más cerca a la ciudad o lo más cerca a la casa, lo más cerca al edificio o al centro comercial. Otros enfoques, como el caso de los franceses, van netamente por volver todo verde o tratar de reverdecer la ciudad, buscando favorecer la infiltración. Con el objetivo, ellos son muy ambiciosos en el caso de los franceses y algunos países de Europa, que están buscando no hacer drenaje subterráneo, le llaman el tubería cero, es el paradigma o el objetivo a conseguir. Buscar las técnicas en cual se gestionen las lluvias regulares, normales. Yo no hablo de las lluvias excepcionales o muy intensas, sino las normales, las que ocurren todos los años o cada 2 años. De manera que la ciudad o la urbanización o la casa sea capaz de gestionarla sin necesidad de tener un drenaje subterráneo. En el caso de Colombia, ellos están a medio camino. Están construyendo drenaje subterráneo, pero también están proponiendo gestionar la lluvia a manera de cuenca urbana. En otras palabras, se están proyectando, no en el presente, pero sí en un futuro, a no canalizar el agua de lluvia. El IWA propone las 3 reglas de oro para el agua en general. Dice, reduce la escorrentía superficial, reutiliza el agua de lluvia y repone el agua en la napa freática. Son enfoques dependiendo, como le digo, la gestión pluvial se vuelve algo más local, es de acuerdo a cómo se adecue o cuáles son las condiciones. Puede ser como veo en la ciudad de Trujillo, donde la lluvia en sí o el problema de inundación por lluvia no es una preocupación, pero existe. Por tanto, pensar en un drenaje subterráneo de repente es una opción muy cara o antitécnica, cuando realmente podría haber otras técnicas que podrían dar el mismo resultado o aún mejor. Si seguimos en la gestión pluvial urbana, existen niveles de acción. Uno que corresponde al ciudadano, que es el famoso control a la fuente, en terreno privado o en terreno, podría llamarse semi-privado, que son el tema de las aceras. Y luego ya el terreno público, que es el caso de los parques, los jardines o de otros lugares públicos.
En cada uno tienen técnicas diferentes o responsabilidades diferentes. En el caso de la investigación que yo realicé para mi maestría, yo trabajé el tema de control de la fuente a nivel privado y semipúblico para la urbanización Lara en Arequipa. Ahora, ¿qué tan cerca? Uy, ¿me copian? A ver. Sí, escuché, a ver. En esta diapositiva, ya, ok, de principio. Los niveles de acción. Los niveles de acción de la gestión pluvial, el gráfico muestra 4, es los famosos controles a la fuente. Gestionar el agua de lluvia a la fuente a nivel de terreno privado, es decir, en las casas o en los condominios. En los terrenos públicos aledaños a las zonas residenciales, entiéndase las veredas, las pistas, o en lugares públicos, como grandes canales, grandes redes, o en los parques. O también, al final, antes que sea evacuado a un curso de agua, con las famosas pozas de almacenamiento o de disipación para la eliminación del agua. En el caso de mi investigación en Arequipa, yo trabajé técnica de gestión pluvial urbana a nivel de residencial y semi-residencial. Ahora, nuestro drenaje, o si lo podemos llamar gestión pluvial urbana peruana, ¿qué tan cerca, qué tan lejos está de la gestión que se trabaja en otras latitudes? ¿Cuáles son los criterios que trabajan en otros países, o en otras provincias, o en otras regiones? Entonces, cuando estuve en Canadá, le pregunté yo estudié en la provincia de Quebec, le pregunté a nivel de Canadá cuál era la provincia más exigente respecto a la gestión pluvial urbana. Me comentó que era la provincia de Ontario, donde se encuentra la capital de Canadá, Ottawa, donde está la ciudad de Toronto. Y me comentó, le dije, ok, pero ¿qué tan exigente es? ¿Cuántos criterios analiza en lo referente a gestión pluvial urbana? Si no me equivoco, ahí hay... ¿Cuántos criterios? Creo que son 15 o 18 criterios respecto a la gestión pluvial urbana. Rápidamente les leo: el aspecto de cambio climático, desarrollo de bajo impacto, balance hídrico, la geomorfología fluvial, hábitat terrestre, que exista un monitoreo de la gestión, el tema de infiltración y aguas subterráneas, temperatura, flujo base, pesca y hábitats acuáticos, calidad del agua, control de erosión y sedimentación, planicie de inundación, control de escorrentía superficial, sistemas mayores y menores de drenaje, es decir, los sistemas mayores de drenaje son los drenajes superficiales y los sistemas menores de drenaje son los drenajes subterráneos, y el manejo de alcantarillas o mejor alcantarillas. Ya. Ahí me preguntó, ¿tu país, Perú, trabaja con estos criterios? Le dije, no, es un poquito menos. Entonces me dijo, retrocedamos en el tiempo. Año 2000, ¿son estos los criterios que trabaja Perú? Tampoco. Seguimos retrocediendo. Año 90, tampoco. 80, tampoco. Llegamos a antes de los 80, cómo se trabajaba la gestión pluvial urbana en Ontario, Canadá, que era poner un sistema de drenaje subterráneo y la mejora de alcantarillas. Eso era todo. Yo le dije, bueno, ese es el nivel que está mi país, bueno, o estamos por llegar a ese nivel, porque ni siquiera existe eso en todas las ciudades. Entonces ya, eso fue para mí como un marco de diferencia, como un marco de referencia, una línea de tiempo donde estamos con un desfase respecto a otros países. Simplemente porque también el drenaje urbano, tal como fue concebido, recién llega a Latinoamérica. O sea, no es culpa nuestra, sino estamos en un desfase que se arrastre ya por más de 300 años. Ahora, aquí he visto mucho hacer la inundación, pero hay que, antes de poner o proponer alternativa de solución, hay que saber los tipos de inundación y eso es en función a qué lo origina. Como por ejemplo aquí, esta es la inundación de origen de desborde de ríos. Una gran lluvia,
se acumula el agua a través de los cursos de agua, este curso de agua sale de su lecho, intenta recuperar lo que fue suyo, que es la planicie de inundación. No es que esté invadiendo, está recuperando lo que era suyo. Este es un proceso lento, no es violento. Recuerde que los ríos, o los ríos fluviales, son de condición, ¿cómo le puedo decir? De velocidades lentas, de grande masa de agua, pero velocidades lentas. O si lo quieren matemáticamente, con un FRUT menor a 1. Esto puede ocurrir en 1, 2, 3 días. No sé si es el caso de la ciudad de Trujillo con el río Moche, no sé, no me ubico espacialmente si es que pasa o no en su ciudad. Pero por lo menos identificar, ¿pasa o no pasa? Ok, ya es un origen de inundación fluvial. Segundo caso, los famosos maremotos y tsunamis. No creo que sea el caso de la ciudad de Trujillo, de repente pasa con Huanchaco. Es reconocer el origen. Que en el caso de los maremotos puede ser el evento de una tormenta, generar el movimiento, el incremento del nivel del mar o grandes olas, o el tsunami originado por un movimiento de placas. Seguimos. Este es un caso más raro, es cuando, no sé si pasará en Trujillo, cuando existen monocultivos y eso no facilita, sino impide el discurrimiento superficial, perdón, la infiltración y favorece el escurrimiento superficial. Y comienza a ocurrir una inundación en las zonas agrícolas por el cambio de uso del suelo. No sé si ocurrirá, ustedes me dirán si sí o no más adelante. Luego el siguiente, que es la aparición de napas freáticas, inundación por la aparición de napa freática. Esto ocurre porque esta napa freática está interconectada y en una zona cercana el nivel de agua aumenta. Este proceso es muy lento de aparecer, pero cuando aparece es muy lento de desaparecer también. Creo que he visto reportajes, no sé en qué parte de Trujillo, que hay problemas de presencia de napa freática. Es otro tipo de inundación. Finalmente, vamos cerrando la precipitación pluvial urbana, la inundación, que es netamente por que la ciudad crece, impermeabiliza el suelo y esto genera una mayor escorrentía superficial. El suelo que queda no es capaz de absorberla, el agua es tal que si existe una red de drenaje no es capaz tampoco de evacuarla y ocurre esta inundación. Como vemos aquí en la foto, para mí es poco, bueno, es increíble que con tan poca lluvia que tiene Trujillo ocurran estas cosas. Igual pasa en Lima también llueve 5 milímetros y también se empoza el agua. Y cuando, sinceramente, la cantidad de agua que cae al 2-3 días se va por evaporación, o sea, no es tanto. El problema no está en la falta de drenaje subterráneo, sino dar las soluciones a la impermeabilización de las urbanizaciones. Y finalmente, creo que ustedes, la gran problemática que les llama la atención y les rompe la cabeza todos los días, son las lavas torrenciales o el desborde de torrentes, con la quebrada San Ildefonso. Atención, ese tipo de inundación no es un tema hidráulico, va más por el tema de mecánica de fluidos. Recuerden que los flujos no newtonianos, como el caso de lavas torrenciales, los huaicos, la preponderancia son los sedimentos más no el agua. En los casos anteriores que yo he mostrado, se considera el agua como elemento de inundación y un agua clara, sin sedimentos. En el caso de lavas torrenciales, los huaicos o de torrentes, la relación agua-sedimento está muy cerca, o a veces es poquito más agua que el sedimento o más sedimento que el agua. El comportamiento cambia completamente. Y también al cambiar comportamiento, las alternativas de solución o cómo enfocar el problema es diferente. Bueno, aquí la recapitulación de todos los tipos de inundaciones. Es por eso cuando se habla de inundaciones hay que definir de qué estamos hablando. Si queremos proponer alternativas de solución. Puede ser una específica, puede ser la mezcla o la ocurrencia en simultáneo de varias, pero hay que identificar cada una. Dentro de la gestión pluvial urbana, si hablamos de técnicas, hay las técnicas mecánicas y las técnicas medioambientales. Los americanos le llaman
a las mecánicas ingeniería fuerte, hard engineering, en el cual es cierto, la hard engineering, en otras palabras, que es el drenaje subterráneo, lo único que hace es transferir la contaminación de un punto a otro. Como se ve en este esquema, aquí tenemos que estas sean un ejemplo de una red de drenaje subterráneo y cada punto, cada cuadrado es una rejilla. Lo único que hace es acumular el agua y sus contaminantes y mandarlo a otro lado. Es como la basura. Juntas la basura y se la mandas al vecino. Pero no estás solucionando. Simplemente tú te libras del problema y se lo mandas a alguien más. Lo que propone la gestión pluvial urbana es tratar de hacer un ciclo cerrado de las aguas, tanto sanitarias como pluviales. Y en los casos de grandes eventos, el excedente, evacuarlo a un curso de agua. Es ahí donde aparecen las infraestructuras verdes, los jardines de lluvia, los canales vegetalizados, los techos verdes, con los cuales no recomiendo mucho ir por los jardines verdes. Después hablaremos más en detalle del tema. Las pozas de tratamiento, la recuperación, la reutilización del agua de lluvia, la recuperación de los contaminantes o los nutrientes para la siembra de árboles o la siembra de cultivos. Como pueden ver aquí son ciclos cerrados, donde se busca que los contaminantes sean metabolizados, es decir, que la contaminación química también sea tratada in situ, no que se acumule y se eyecte o que se acumule o se trate en una planta de tratamiento, sino que sea tratada in situ. Es lo que se busca. Es factible dependiendo del contexto local. Habrán ciudades, habrán urbanizaciones que podrán hacerlo, habrán otras que no, pero en principio se busca tener un ciclo cerrado. Y si no es posible, pasar a las tuberías, pero no al revés. No comenzar con las tuberías y de nuevo pensar en el ciclo cerrado. Recuerden, una vez que entren ustedes con tuberías, no van a poder escaparse las tuberías. Lo va a acompañar a la ciudad o a la urbanización durante toda su vida, a menos que deje de existir la urbanización, ¿no? Como dice aquí, la ingeniería suave o las técnicas medioambientales metabolizan, es decir, analizan y tratan químicamente los contaminantes en el lugar in situ, sin tuberías. Ahora, habré técnicas. Hay una infinidad de técnicas, dependiendo dónde vayan a buscar, pero en general muchas de ellas se parecen. Este cuadro me parece muy didáctico, muestran las 21 técnicas agrupadas en la parte horizontal de técnicas mecánicas a técnicas medioambientales. A decir medioambientales, está muy relacionado con el tema de calidad de agua. Y en la parte vertical van de las que reducen menos el volumen de escurrimiento a las que reducen más el volumen de escurrimiento. Explicaré rápidamente las 3 menos medioambientales y las 3 más medioambientales y que reducen más volumen de escurrimiento. Bueno, la primera de todas, la más mecánica y la que es menos medioambiental y que reduce menos el escurrimiento superficial, es definitivamente el drenaje subterráneo. Como le digo, existe desde hace 300 años, ayuda a una ciudad, urbanización o una urbanización de aliviar su problema, pero simplemente le traslada al vecino el problema. La segunda son los canales verdes. Ahí es donde entra la contradicción, pero tienen razón. Si a este canal verde tú no le pones primero haces un canal bien abierto con unos taludes bien echados, o si la pendiente de este canal es muy empinada y no tiene elementos de retención, el flujo va a pasar rápidamente y no le vas a permitir infiltrar. A lo máximo que vas a hacer, vas a mantener el suelo húmedo, el canal va a estar verde, pero realmente redujiste los picos de caudales o redujiste los volúmenes de escurrimiento, no. Por tanto, lo llaman los americanos, es un lavado verde o un greenwashing. O sea, es muy visual, pero efectivamente no ayuda. El tercero son estos compartimientos que son expansiones en las tuberías,
buscando tratar de retener un poco un flujo, o sea, ganar un poco de volumen. Tampoco es muy efectivo. Respecto al volumen, no ayuda mucho. Y respecto a lo que es calidad de agua, como no hay una disminución de la velocidad de flujo, por lo tanto no hay una sedimentación, no es gran ayuda. Vayamos a las más óptimas. Las trincheras filtrantes, perdón. Si se dan cuenta, hay pequeñas pero grandes diferencias con el canal verde antes mencionado. Uno es que tienen cada cierto tramo unas barreras, unos pequeños diques, mini barrajes. ¿Qué permite ello? Disminuir la velocidad de flujo. Genera laminación también. Y al disminuir la velocidad de flujo, favoreces la infiltración. 2. Aparte de ello, le pones un material filtrante, un famoso el tren francés. Aceleras el proceso de filtración. Entonces, esta es una medida bien efectiva. ¿Y cuál es el cambio? Los dos son verdes. Es el concepto, el diseño, el trabajar materiales. La segunda técnica es las cercanas a la ribera de los ríos, que en vez de tener una protección de ribera, como llaman en Perú, para mí mal llamada defensa ribereña, con enrocado o con gaviones o con muro de concreto, si tú presentas una ribera vegetalizada, pero no con un monocultivo, no le pongas gras, sino una variedad de arbustos, plantas rastreras y árboles, estas raíces van a ser permeables al suelo, van a afianzar la ribera y van a permitir que el flujo se infiltre. La napa freática se recupera y disminuyes el volumen de escurrimiento superficial. Además que el suelo es un filtro natural, retiene contaminantes. Finalmente, la más óptima de todas, pero que no siempre es factible, son los humedales. Se llaman los tampones, si no es el término que manejan también allá. Que hay los humedales naturales y los artificiales. ¿Por qué? Almacenan gran cantidad de agua, o sea, disminuyen el volumen. Como es una gran lámina de agua, tiene el efecto de laminación, disminuye los caudales pico. Al laminar, al disminuir la velocidad del flujo, sedimentan los contaminantes y las plantas presentes en estos humedales metabolizan estos contaminantes. O sea, es como casi la solución ideal. ¿Es fácil trabajarlos? No. La presencia de biólogos, de agrónomos, de especialistas en calidad de agua y de biota también, o sea, el manejo de animales también es muy importante. Y también se necesitan grandes espacios, no es fácil. En países como Canadá, Estados Unidos, que tienen grandes áreas, tal vez. Pero nosotros en las ciudades de la costa, donde cada metro cuadrado nos cuesta, a veces plantar estas soluciones no es tan factible desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista medioambiental y de volumen, de escorrentía superficial, son las más eficaces. Después existen otras alternativas en rojo, bueno, las más mecánicas y medioambientales, el alcantarillado subterráneo, las válvulas, que son estos compartimientos, los canales vegetalizados, almacenar de manera subterránea, por ejemplo, el número 4, que es efectivo respecto a reducir los volúmenes, pero solamente reduce volúmenes de escurrimiento superficial, y al final tienes que evacuarlos por un sistema de drenaje, porque es un volumen finito. De ahí están los barriles de lluvia, es decir, colocar un barril de lluvia o dos por cada casa. Un barril de lluvia es como estos barriles de aceituneros, colocarlos en la casa. Por lo general, para casas de 100, 200, 300 metros cuadrados, un barril no es suficiente. La cantidad de agua que genera una casa techada al 30, al 40% del área de terreno, y estamos hablando de, supongamos, 100 metros de área techada o 150 metros de techada, un barril no es suficiente. Las más soluciones ecoamigables, medioambientales o de soft engineering están los muros verdes, los techos verdes. Hago mi salvedad con los techos verdes porque si bien tienen un impacto en la calidad del agua, es decir, los contaminantes
que trae la lluvia los retiene el suelo, pero como volumen y como caudales picos no tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque como al ser el techo vegetado tiene un estrato de suelo muy pequeño, estamos hablando de 15, 10 centímetros, la cantidad de agua que infiltra, primero se demora en infiltrar y segundo no es mucha. Y si vamos a la parte constructiva, son como 5 o 6 capas que tú tienes que preparar a tu techo para hacer un techo verde. Primero, tienes que saber si tu techo aguanta o no la carga. Estamos hablando de 15 centímetros, estamos hablando aproximadamente 200 kilos por metro cuadrado. Y si no me equivoco, no soy estructural, pero creo que un techo se diseña a 100 o 150 kilogramos por metro cuadrado, no más. Exacto. Segundo, tienes que impermeabilizar. Impermeabilizar no es con cemento. Estamos hablando de meterle geomembrana. Sellado de manera como con fusión extruida, el término va por ahí. El tema de termofusión. O sea, no cualquiera te sella una geomembrana. Si no, al final tu techo va a filtrar. De ahí tienes que ponerle un dren planar para evacuar el agua que filtra. De ahí un geotextil para evitar la migración de finos. De ahí la gravilla. De ahí el suelo vegetal. Sembrar. Y lo más gracioso que me pareció cuando estuve ahí en Canadá es que ahí en Canadá, o por lo menos en el lado que estuve, si no llueve, nieve. O sea, siempre hay agua. Y aún así, estos jardines eran regados con agua potable. Y yo les pregunté, ¿pero por qué si son jardines de lluvia? Pues me dice, es que la lluvia no cae todos los días, me dice. Basta que una semana, 2 semanas no llueva, esa plantación se muere. Por tanto, yo sé que es muy bonito, a los arquitectos paisajistas les encanta, pero si seamos prácticos, mejor veamos otras técnicas o analicemos, pero que no se promueva por promover, por decir que es verde. Lo que sí es cierto, que es una muy buena alternativa en lo que es la reducción de las islas de calor, es decir, la disminución de temperatura medioambiental. Es muy buena opción. Pero si vamos por el tema de gestión pluvial, mejor analizarla. Y otro punto ya para terminar esta parte, también no sé si han escuchado los famosos pavimentos permeables. Es decir, es un pavimento poroso en cual el agua pasa y usted dice, puede llover intensamente y filtra. Ahora, lo importante ahí son varias cosas. Uno es, filtra rápidamente, pero si no hay un dren abajo, que está amarrado con una red, son 15 centímetros. De los cuales gran parte no son vacíos, sino material del mismo pavimento. Por tanto, se llena rápidamente. Segundo, al tener estas porosidades o microporosidades, basta que tu flujo sea un poco saturado o concentrado, que tenga sedimentos, tu sistema se arruinó completamente. Estamos hablando, si un huaico se mete a tu avenida que es pavimento permeable, olvídate, no hay forma que tú recuperes ese pavimento, vas a tener que romperlo. Porque me dijeron que el control, para que funcionen estos sistemas, el control de sedimentos debe ser exhaustivo. Tanto así que cuando hacen obras de excavación o movimiento de tierras o una construcción, tienen mallas de retención de sedimentos para que si llueve no vaya hacia el pavimento. A ese nivel tenemos, por eso. Yo sé que a veces las empresas, en su afán de vender, bueno, son empresas, la promueven, pero hay que tener mucho cuidado. Yo he visto los equipos que se trabajan para limpiar estos pavimentos. Son unas aspiradoras gigantes que pasan por los pavimentos, unas máquinas que van aspirando el sedimento que está atrapado en las porosidades. O simplemente, cada cierto tiempo, hay que remover el pavimento y hacer otro. Es por eso que hay que tener cuidado con las soluciones que pueden funcionar 1 o 2 años, pero el resto de tu vida vas a tener que cambiarlo. Ya, nos acercamos más al contexto, bueno, fue un poco el contexto general, abierto, más al contexto local. Yo hablé mucho de drenaje, pluvial, gestión pluvial, pero ¿qué pasa aquí, como dicen, en la región? La verdad que no existe drenaje. Perú no es una excepción. Desde México hasta Chile, el drenaje urbano no ha sido una prioridad. La prioridad de nuestros países es el agua potable y el saneamiento. Y tiene lógica, tiene razón. El agua es parte de nuestra vida. Si no tenemos agua potable no podemos vivir. Y el tema de las excretas, que si no las manejamos correctamente,
generan enfermedades como hablamos anteriormente. Por tanto, el drenaje urbano, el tema de la lluvia, no se tomó la importancia porque es algo que es recurrente y nos acostumbramos a ello. Recién estamos tomando conciencia y estamos tomando técnicas que están saliendo o que están en desfase en otras partes. Es decir, estamos mirando hacia el pasado como hacían, lo que ya no están haciendo ahorita. Otro, si existen redes de drenaje superficiales subterráneas, por lo general son utilizadas como boteros públicos. ¿Por qué? Porque la lluvia, a diferencia de la distribución de agua potable o de saneamiento, es un elemento natural. Y cuando tú ves a la lluvia canalizada, metida en un ducto, lo ves como algo, como un desecho, no como parte natural o como un evento vivo. Por lo tanto, es como los ríos, yo hablo particularmente del río Rímac. El río Rímac es un botadero. Lo ven así porque se ha tratado al río Rímac como un canal que solamente evacúa agua y ahora agua sucia. El drenaje, ahora llamado gestión pluvial, va a un concepto más amplio. No simplemente capturar y colectar, meter en un ducto. Si no, la gente no lo aprecia, no lo valora. Tienes que integrarlo, uno proponer técnicas que sean, como le dicen, socialmente aceptables. Con aceptabilidad social, si lo quieren llamar. En otras palabras, es decir, que la gente entienda para qué funciona, que no solamente es un conducto de agua, sino te ayuda a que realmente no genere problemas en tu vivienda y que si tú no participas, no te involucras con esta estructura, esta técnica, no va a funcionar. El tema también eterno es agua y desagüe lo maneja una institución, drenaje pluvial lo maneja otra institución. Nunca se ponen de acuerdo. Y si hagan otra normatividad, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que el drenaje pluvial se rige por el Ministerio de Construcción, pero calidad y el tema de calidad lo ve el Ministerio de Ambiente. Se ponen de acuerdo, no se comunican el tema de drenaje. Por tanto, cuando uno propone algo, ¿bajo qué se rige? ¿Con quién coordina? El mal de toda Latinoamérica no es orgullo peruano, sino regional. La operación de mantenimiento no existe. No lo existe para el agua potable, no lo existe para el saneamiento, mucho menos para el drenaje pluvial. Igual uno piensa que es automático. Es el agua de lluvia que ocurre y se lleva los sedimentos atrapados ahí. No es así. ¿Y qué pasa? Ya estamos pensando a nivel un poco más grande. Fenómenos como el Niño y el cambio climático no se consideran. Es decir, hablamos mucho del Niño, pero si yo preguntara a un especialista, y eso me gustaría que algún especialista, un climatólogo, me dijera, ¿cómo afecta el Niño a las curvas IDF? A las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Es decir, las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia, se basan en datos del pasado para predecir el futuro. ¿Ya? Pero ahora nuestro futuro es incierto, debido a que no sabemos qué tanto gas de efecto invernadero estamos emitiendo y cómo va a aumentar la temperatura. Por tanto, esta información del pasado ya no es válida. ¿Y cómo entramos a diseñar ahora? Tenemos que asumir escenarios, asumir un peor escenario, como puede ser que la temperatura mundial de aquí al año 2100 aumente 4 grados, o que aumente 2 grados. Son riesgos que tenemos que tomar. Y hay ciudades como la ciudad de donde yo estudié, que es Quebec, la capital de la provincia de Quebec, donde ya han asumido un riesgo. Están asumiendo que el mundo va, al año 2100, la temperatura va a aumentar entre 2 y 2.5 grados, y bajo esa condición global, están analizando localmente cómo impactaría en la lluvia futura. Y es así como las curvas IDF que ellos tienen ya están siendo factoradas, mayoradas, con factores estudiados a nivel local. Y estamos hablando solamente de cambio climático. Si a eso le metemos el fenómeno del Niño, que es variable, que es no es constante, o sea, y con esa información vaga, no certera, nos ponemos a diseñar redes de drenaje subterráneo sin saber realmente la lluvia que va a caer el día de mañana, es un poco arriesgado hacer eso, ¿no? Es por eso que es importante que los climatólogos, manejan el tema de hidrología, pluviometría, comiencen ya a no aventurar,
pero sí a pensar, oye, el clima de mañana, ¿cómo va a ser? Y no hablo de mañana hacia el 2100, sino hablo de mañana hace 10 años, hace 15 años, hacia un futuro de 20 años. Recuerde, la información hacia atrás, por lo menos, por lo que he visto ya, si pasa de 15 años los registros, solamente considera los 15 últimos. El resto ya no lo consideran. No es válido. El clima está cambiando a nivel global y con condición local. Ahora, este tema de gestión pluvial es nuevo, ¿no? Ya lo está trabajando Chile. Justo fue un seminario en Puerto Montt, al sur de Chile, sobre gestión de agua y lluvia. También se están cuestionando, o sea, el tema, ellos tienen redes de drenaje, pero también no están funcionando. ¿Por qué? Se pregunta por qué, se cuestiona. Y en el caso de Colombia, ellos trabajan mucho bajo el enfoque inglés, bajo el sistema de drenaje de pluvial sostenible. Atención con el tema de drenaje. Si bien está la palabra drenaje, no quiere decir que priorizan los alcantarillados subterráneos. Simplemente han mantenido el concepto que se trabaja desde Inglaterra, de evacuación. Pero no es que se favorezca la evacuación subterránea o el alcantarillado subterráneo. Pero ya es un término común que se está trabajando en Colombia. Sobre todo en Barranquilla, en cual hubo una exposición en la Universidad Católica, en la Pontificia del año pasado, no, 2016, sobre la experiencia interesante de cómo en estos arroyos gigantescos en cuanto al caudal, primero plantearon canalizar toda la ciudad y luego al ver el presupuesto que tenían que hacer y el mantenimiento que tienen que darle, han optado por hacer un tramo porque la gente lo pide, la gente pide resultados inmediatos, pero el resto de la cuenca urbana lo están trabajando con gestión pluvial, es decir, con técnicas que hemos visto anteriormente. El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué recomienda a la región, a nosotros, a Latinoamérica, en lo que es el drenaje urbano? Retardar el escurrimiento superficial, retener de manera temporal la lluvia, favorecer la infiltración en parques y jardines. Habla también de pavimentos permeables, lo cual ya hemos discutido, y vegetar las casas y los lugares públicos. Esto es parte de las 5 reglas de oro de la gestión pluvial. O, si lo quieren ver también, de las 21 técnicas que hemos visto hace poco. Bueno, 20, porque no consideremos el tema del alcantarillado pluvial. Todo esto se llama práctica de gestión óptimas en la provincia de Quebec, donde yo estudié. Como digo, los nombres cambian de acuerdo al lugar, pero en general todo eso se puede agrupar como se puede llamar la gestión pluvial. Dentro de la gestión pluvial está el famoso control a la fuente, que se entiende como prácticas que permiten reducir los volúmenes y caudales de escurrimiento superficial provenientes de la precipitación pluvial, tratando estas aguas y controlando la parte de calidad de agua antes de que lleguen a la red municipal. Es decir, gota que cae en tu terreno, tú te haces responsable. Puede ser que te hagas responsable del 50%, el 30%. Por ejemplo, en Francia, ¿qué es lo que proponen en Francia o ciertas regiones de Francia? El famoso predesarrollo. Hacen modelos hidrológicos de la ciudad antes que fuera ciudad. Y decía, por ejemplo, si en una manzana que son 10.000 metros cuadrados, escurría 100 litros por segundo, ahora, porque esa manzana está urbanizada, está escurriendo 300 litros por segundo. Por lo tanto, el propietario o la agencia inmobiliaria es responsable de la diferencia, es decir, 200 milímetros. Es la agencia inmobiliaria quien ha construido, que ha alterado el círculo lógico. Antes era 100 litros por segundo. Eso sí, era parte del ciclo natural. Eso sí lo toma la red pública. Pero los otros 200 son tuyos. Te plantean una infinidad de alternativas como hemos visto. O si no puedes o no quieres hacer una alternativa de gestión pluvial, ok, pagas por metro cuadrado de área superficial o por litro por segundo excedido. Es simple. ¿Cómo han comenzado ellos? Primero probando alternativas y luego ya entrando a exigencias. ¿Por qué? Porque una vez que tú construyes la red pública de drenaje pluvial, esas redes no se amplían. No es que de aquí a 5 o 10 años vamos a ampliar la red pluvial. Se vuelve única. O sea, lo que tú ves en Londres, en París,
Lo que se construyó hace 300 años sigue siendo la misma dimensión, la misma caja, la misma área de hace 300 años. No ha cambiado. Simplemente ahora están viendo otras técnicas para reducir el flujo porque la ciudad ha crecido. Veamos, ya nos vamos acercando ya a la parte final de la presentación. Ustedes, famosas regiones naturales del Perú. Obviamente las lluvias vienen del Atlántico hacia el Pacífico. Tenemos las tres macrocuencas, la macrocuenca de la selva, la macrocuenca del Titicaca y las microcuencas del Pacífico. La lluvia, por eso, la gestión pluvial es muy local. Lo que funciona en Trujillo o en Lima, de repente que tiene poca precipitación, no puede ser aplicado en Piura o Tumbes, donde si bien no llueve o llueve poco, pero cuando hay niño, exceden los estándares. O si vamos a la selva, llueve todo el año y llueve un montón. Mientras en Trujillo o Lima hablamos de milímetros por año, en la selva se habla de metros por año. Hay la famosa ciudad de 15.000, si no me equivoco, ¿no? 15.000 son 15.000 milímetros, o sea, 15 metros de agua al año. O sea, no hay punto de comparación. Solamente en cantidad de agua. Algunos registros aquí. En caso del niño estamos hablando que tranquilamente en un día pueden llover 210 milímetros, con intensidades de casi 100 milímetros por hora. La distribución también en el tiempo, durante los meses, es diferente en cada región, no es homogénea. Y si uno viera, por ejemplo, los registros de Trujillo en cuanto a lluvia, que no llega ni a los 5 milímetros en cada mes, solamente enero, febrero y marzo, por lo que veo aquí. Este es un registro del IGP. No diría, realmente, con estos registros, ¿vale la pena invertir esfuerzo y dinero público de nuestros impuestos en hacer una red subterránea? ¿O hay otras alternativas que podrían paliar este tema? Proyectos ya hay, o sea, ya hay soluciones que se están dando. Está ya analizar a las entidades, a las universidades, investigar qué tan bien o qué tan mal le van estos sistemas, pero que existen, existen. Como es en el caso de Piura, con las avenidas Canal. En el caso de Cusco, como le dije, la persona, al considerar esta red de drenaje subterráneo como un desagüe, lo ve como un botadero. En el caso de Lima no existe red de drenaje ni una gestión pluvial, y cuando cae una lluvia de 17 milímetros, que no es nada en comparación con otras lluvias, se le llamó el Gran Diluvio. Y en el caso de la ciudad de Arequipa, la ciudad que me tocó investigar, en teoría cumple con lo que manda la norma peruana. Tiene los dos sistemas de drenaje. El primario principal, que es el drenaje superficial, que son las torrenteras. Y tiene también drenaje subterráneo. Pero aún así tiene problemas todos los años. Entonces, ¿qué está pasando? Es que dirán, no, es que la capacidad de la estructura no es suficiente. Que van a ampliar otra vez, van a reconstruir el canal, van a hacer el canal más grande, van a romper todas las pistas y hacer un drenaje subterráneo con mayor capacidad de flujo. Aló, aló. Uy. Volvimos. Para cortar. Ah, ya.